Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer cómo se acompaña por caracoles. Los caracoles es una rama de las alegrías, ¿de acuerdo? Así que nosotros en el toque lo que vamos a hacer es tocar muy parecido a la alegría de Cádiz. Realmente es igual, lo que pasa que en el cante sí cambia muchísimo. Acuérdate que en las descripciones os voy a dejar cómo conseguir una pulsera como la mía, los cursos que estoy recomendando, mi música por si la queréis escuchar por Spotify y una nueva membresía para el acompañamiento al cante desde mi página web para que podamos estar actualizados, y ahí toda la semana subiré vídeos nuevos. Y acuérdate, si quieres aprender muchísimas cosas sobre la guitarra, suscríbete a mi canal y sobre todo darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo. Y estoy subiendo muchísimos vídeos para que podamos crecer y aprender muchísimas cosas con este maravilloso instrumento. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra, que empezamos. Como reluce la gran calle de Alcalá, como reluce, ay, como reluce, como reluce. Cuando suben y van los andaluces, ay, los andaluces. Y al café de la Unión, donde para burro escucharé y el canto. Eres bonita y el conocimiento, la pasión me quita. Te quiero yo. Ay, te quiero yo como la que me parió. Bueno, si habéis fijado, el toque de la guitarra es muy parecido a las alegrías, ¿de acuerdo? Así que vamos a llevar lo mismo, los 12 tiempos de la mano derecha. Lo que pasa que, claro, vamos a cambiar algunos acordes de la mano izquierda.
Bueno, es muy importante que escuchéis al cantador. Bueno, en este caso cantaora, ¿de acuerdo? Que es Rocío Márquez. Porque si no sabemos el cante, es muy difícil de acompañarlo. Tenemos que ver todas las respiraciones que hace, todo lo que se va alargando. Aun así, hay muchas veces que nunca lo va a hacer igual. O sea, en este vídeo pues lo va a hacer siempre igual porque es un vídeo grabado, pero como siempre depende del cantador de ese momento porque puede alargar los tercios o acortarlo. Así que lo tenemos que hacer muchísimas veces para quedarnos con el tono en el oído. Bueno, os voy a explicar los acordes que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y lo que estoy haciendo un poco con la mano derecha. Bueno, los acordes estamos en Do mayor, ¿de acuerdo? Que sería un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. Vale, acordarse que estamos en los tiempos del 12 por 8, ¿vale? O sea, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al final de este vídeo os voy a poner un enlace que tengo de todas las alegrías para que vayáis aprendiendo un poco por falseta, el ritmo y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis bien, lo único que hay muy diferente es que tenemos que aguantar muchísimo en el sol, porque si habéis visto mis vídeos de los miembros en las alegrías, pues casi siempre lo que se va es alternando el do con el sol, ¿vale? Y algunas veces el fa, pero nada más que en un momento dado. Aquí no. Aquí realmente el do se utiliza muy poco, casi siempre va a ser para el remate y vamos a utilizar muchísimo el sol mayor, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso el sol 7, que sería 3 en la sexta, 2 en la quinta, 3 en la cuarta y un 1 en la primera cuerda. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, después hay otra parte, si os habéis fijado, que es la parte del fa. ¿Vale? Y cambia toda la tonalidad, o sea, se mete como por arriba, de fa a mi. ¿De acuerdo? El mi frigio, el que estoy poniendo, o el semidisminuido. Voy a decir los acordes, que sería el fa, un 1 en la sexta, 3 en la quinta, 3 en la cuarta y un 2 en la tercera, que lo hago sin cejilla abierto. Y el mi frigio, que sería un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 1 en la tercera. ¿Vale? Y el semidisminuido, que sería un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta, otro 2 en la tercera y otro 3 en la segunda. ¿Vale? Fíjate que aquí utilizo el recurso de la solea. ¿Vale? Porque realmente estoy tocando en ese tono. Entonces, fijarse muy bien en las posturas de los dedos, en lo que tengo que aguantar y sobre todo en la mano derecha porque es la que va llevando el peso del compás, ¿de acuerdo? Nunca los podemos ir, o sea, un 2, 3 y ahora los quedamos ahí. 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Si tenéis alguna complicación porque va muy rápido, ya sabéis que en YouTube se puede también ralentizar el vídeo, ¿de acuerdo? Así que ponedlo muy despacito para que podáis pillar todos los detalles. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Sé que a mucha gente le va a encantar, ya que me lo han pedido muchísimo. Acuérdate, si te ha gustado este vídeo, por favor, déjame un like, que eso me ayuda muchísimo también. Y no se te olvide de suscribirte y sobre todo darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo. Y estoy subiendo muchísimos vídeos diarios para que podamos aprender muchísimas cosas de nuestra guitarra. Y si tienes alguna duda de la nueva membresía, solo tienes que escribirme al email que está en la descripción. Bueno, así que si todavía estás aquí, solo puedo decirte que muchísimas gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta mañana!